Noticentro 1, CMI. A pocas horas de realizarse la imputación de cargos a Olmedo López y a Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, por las irregularidades en la contratación de la entidad, ambos enviaron videos y cartas en los que piden perdón y también protección a la justicia. Ante un juzgado penal de garantías, la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra los exdirectivos de la Unidad de Riesgo Olmedo López y Sneider Pinilla por el escándalo de corrupción en la entidad. En la imputación se hablará sobre la primera línea de investigación de la Fiscalía relacionada al millonario contrato de los carrotanques de agua para La Guajira. López y Pinilla saben que los enviarán a la cárcel y dicen que aceptarán cargos formalmente. El primero dijo en un video que tenía miedo. Hoy quiero contarle al país que tengo miedo. Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar. Poderosos que le temen a que se conozca la verdad. Pinilla envió una carta al juzgado en donde reconoce su responsabilidad y dice que es consciente de que conformó un entramado criminal y dice que recibió órdenes de su jefe para sobornar congresistas. En la audiencia se conocerán más detalles de las pruebas sobre este entramado de corrupción. Son 5 delitos a imputar: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Noticentro 1, CMI. El gobierno nacional evalúa si mantiene el cese el fuego con las disidencias al mando de alias Calarcá. Eso fue lo que anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que lo que antes se llamaba Estado Mayor Central, unas disidencias de las FARC, se dividió en 2 facciones, al mando de Iván Mordisco y al mando de alias Calarcá. Con las primeras no hay negociaciones y se rompió el cese el fuego. Con las segundas hay cese el fuego por 3 meses que será evaluado para evitar que ocurran hechos como los de ayer, cuando en camionetas de la Unidad Nacional de Protección fueron transportados guerrilleros sobre los cuales pesaba aún órdenes de captura. Vamos a evaluar en estos 3 meses y se siguen aprovechando el cese-fuego para seguir delinquiendo, pues el gobierno tendrá que tomar decisiones porque no es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas a alcaldes que hemos recibido denuncias en muchas partes del país y no es aceptable, lo dijimos en el momento hace unas semanas, que se sigan presentando asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz por parte de estos grupos. El ministro dijo que al gobierno del presidente Gustavo Petro no le temblará la mano para arremeter militarmente contra las organizaciones delincuenciales que no den muestras de paz. En reunión realizada en Bogotá con el ministro de Defensa Iván Velázquez, alcaldes de ciudades intermedias le exigieron al gobierno nacional mayor seguridad para ellos y para sus municipios. En Colombia hay 46 ciudades intermedias, es decir, que tienen más de 100.000 habitantes, pero no son ciudades capitales. Por ejemplo, Soledad, Girardot, Duitama, Itagüí o Bello, entre otras. Hoy sus alcaldes estuvieron reunidos en Bogotá, dialogando con varios ministros, entre ellos el de Defensa, a quienes le expresaron su inquietud por la seguridad y el orden público. Dijeron que la ciudadanía reclama pie de fuerza, inversión y protección. Los alcaldes están amenazados y no tienen esquema de seguridad. Es una crítica que le hacemos directamente al gobierno nacional, que tome medidas y que sea la justicia la encargada de determinar qué ocurrió con esta caravana de la ONP y por qué esas personas estaban transportando en esos vehículos escoltados. Seguridad que nos brinden a nosotros, por supuesto, pero también las herramientas para nosotros poderle brindar seguridad a la ciudadanía. Eso es muy importante. La mayoría de mandatarios intermedios también reprochó la paz total del presidente Gustavo Petro. Dijo que el cese al fuego lo que está haciendo es fortalecer a los grupos armados al margen de la ley. Un menor de edad, quien había sido reclutado por las disidencias, era transportado en las camionetas de la Unidad de Protección que fueron retenidas por el Ejército en Antioquia. En las últimas horas se desarrolló la audiencia de legalización de captura de varios de los disidentes que se movilizaban en esos vehículos. La presencia de un menor de 17 años en la caravana de las disidencias de las FARC quedó al descubierto tras un informe de inteligencia. Según la investigación, el menor fue reclutado hace un año por alias Firu, máximo cabecilla del Frente 36 de las FARC, también capturado en el operativo. Al parecer, el menor fue obligado a trabajar como explosivista, no tenía documentos y a esta hora permanece en poder del ICBF. El menor es puesto a disposición de la inspección de permanencia una vez es trasladado desde el batallón Pedro Nelo Espina
justamente por su condición de ser menor de edad, habría que iniciarle el proceso de restablecimiento de derechos. Hoy una jueza legalizó la captura de Diego Armando Vargas, alias Boyaco, segundo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC y quien fue sorprendido en una de las 7 camionetas de la UNP. El detenido fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte y fabricación de armas y municiones. El despacho, verificando los presupuestos que hemos enlistado, contenidos en los artículos 298 y 303 del Código de Procedimiento Penal, declara legal la captura. En las próximas horas iniciaría la audiencia de los otros 6 detenidos y un juez decidirá su futuro judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, lanzó un duro mensaje a la propuesta del presidente Gustavo Petro para crear un solo tribunal de paz. En medio del evento por los 19 años de la Ley de Justicia y Paz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, cuestionó fuertemente la propuesta del presidente Gustavo Petro de unificar las jurisdicciones de paz para evitar una verdad fragmentada. Pues ello representaría un retroceso en materia de verdad ante la pérdida de los beneficios de un modelo de justicia por haber cumplido los compromisos, pasa a otro modelo de justicia como una manera de burla a la justicia transicional. En medio del evento, el presidente de la Corte defendió la justicia premial propuesta en la reforma de justicia en el punto de los acuerdos a sindicados. El proyecto mantiene la filosofía de que este tipo de mecanismos, principio de oportunidad y negociaciones deben pasar por la iniciativa de la Fiscalía, pero tienen control de legalidad. Destacó que en casos contra la libertad sexual se dará una rebaja de la mitad de la pena impuesta por aceptación de cargos. Noticentro 1, CMI. Solo 3 días después de haber sido anunciada como el reemplazo de Joe Biden en la candidatura demócrata a las elecciones de los Estados Unidos, las encuestas ya muestran a Kamala Harris con un empate técnico frente a Donald Trump. Una nueva encuesta de la cadena CNN anunció que la probable campaña para las elecciones presidenciales de este año entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump comienza sin un líder claro. Los datos revelan que Trump cuenta con un 49% del apoyo entre los votantes registrados de todo el país frente al 46% de Harris. Es decir, que la diferencia entre los líderes de ambos partidos pasó de 6 puntos cuando estaba Biden a tan solo 3 con Kamala, un resultado dentro del margen de error de muestreo de la encuesta. Por otra parte, Harris mantiene el 95% de los que antes decían apoyar a Biden, mientras que Trump conserva el apoyo de un 92%, ligeramente inferior de sus anteriores partidarios. Los que antes decían que no apoyarían ni a Biden ni a Trump en un enfrentamiento a 2, se dividen ahora en un 30% a favor de Harris y un 27% a favor de Trump, mientras que el resto dice que votaría a otra persona o se mantendría al margen de las elecciones de este año. Ahora bien, la mitad de los que apoyan a Harris en una nueva encuesta dicen que su apoyo es más a favor de ella que contra Trump. Se trata de un cambio drástico en comparación con la dinámica centrada en Trump de la contienda entre Biden y Trump. Entre los partidarios de Biden en la encuesta anterior, solo el 37% dijo que su voto era principalmente para expresar apoyo al presidente. Noticentro 1, CMI. La Justicia Especial de Paz llamó a versión a 3 generales por los denominados falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial escuchará a los generales en retiro Freddy Padilla de León, Reinaldo Castellanos Trujillo y Gustavo Matamoros Camacho, quienes declararán en medio de las investigaciones por los llamados falsos positivos registrados en Antioquia, norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila. El presidente Gustavo Petro entregó detalles de la ofensiva militar que ordenó en el cañón del Micay. Señaló que se busca impulsar el plan de sustitución de cultivos. El pronunciamiento del jefe de Estado se da tras el despliegue de tropas por parte de las fuerzas militares a lo largo y ancho del cañón del Micay, que junto con la policía buscan retomar el control de esta región del departamento del Cauca.
El objetivo de la operación sobre el cañón del Micay es que los campesinos puedan progresar con economías lícitas, alimentando a Colombia y al mundo, de lo lícito a la paz. El presidente agregó que esta región del Cauca es de la comunidad indígena, negra y campesina, quienes son los verdaderos dueños del territorio. El jefe de Estado agregó que el poder popular se expresa en paz y no bajo las armas. Aseguró que la región fue tomada por los traquetos durante el gobierno Duque y que ahora él, como comandante del ejército, busca retomar. Entre tanto, en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, se investiga el asesinato de un comerciante y en Jamundí se reportó la detonación de una carga explosiva. Como Javier Soto Velasco fue identificado el reconocido empresario tulueño víctima de un atentado sicarial que acabó con su vida. Los hechos se presentaron cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta las instalaciones de la tradicional inmobiliaria de su propiedad, ubicada en el barrio Albernia de este municipio, y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra el empresario. La Policía Nacional destacó un equipo investigativo, quienes en articulación con la Fiscalía General de la Nación trabajarán arduamente en pro de capturar a los presuntos criminales que participaron en este hecho. Horas después de darse a conocer el fallecimiento del empresario, la banda delincuencial La Inmaculada se atribuyó los hechos. A este hecho violento en el departamento se suma el lanzamiento de un nuevo artefacto explosivo en el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, que causó daños a una vivienda del sector. Y no paran las amenazas y extorsiones de las disidencias a los comerciantes de los municipios del Meta. Hoy, por ejemplo, el municipio de Vistahermosa tuvo que cerrar las puertas de los comercios. Como secuestrados se declararon los alcaldes del área en el departamento del Meta por las continuas amenazas que están recibiendo por parte del comandante de las disidencias de las FARC, alias Calarcá. Ha sido una denuncia reiterada por parte de los alcaldes del departamento, no tenemos protección, y pues ver el día de ayer en el departamento de Antioquia esta caravana con disidentes de las FARC fuertemente escoltados y nosotros solo con un hombre de protección por parte de la Policía Nacional y en nuestros carros personales porque no contamos con vehículos blindados. Y desmotiva porque pareciera que tuvieran vía libre para delinquir con armamento, con dinero en efectivo, y hoy salen a decir que no, que se les puede suspender las órdenes de captura porque son negociadores con el gobierno. A esta situación se suma la amenaza de muerte por parte de un grupo de autodefensas a pobladores de Vistahermosa Meta que cumplan la orden dada por las disidencias de cerrar sus negocios y asistir a una reunión. Noticentro 1, CMI. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció su primer discurso tras abandonar la carrera presidencial, donde resaltó que ya es momento de pasar la antorcha a una nueva generación de figuras demócratas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, abordó su decisión de hacerse a un lado de su campaña presidencial por el Partido Republicano, enmarcando las elecciones del 2024 como una elección entre avanzar y retroceder, entre la esperanza y el odio, y presentando su decisión como una cuestión de democracia. You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. El discurso marca la primera aparición pública oficial de Biden desde que anunció que no buscaría la reelección. Noticentro 1, CMI. Las autoridades en Cúcuta adoptaron medidas especiales en la frontera por las elecciones en Venezuela que se llevarán a cabo este domingo. Las autoridades de Norte de Santander adoptaron medidas ante los desafíos en materia de seguridad y salud que representan los comicios electorales de este domingo en Venezuela. Ya en ocasiones anteriores hemos estado atentos a esos éxodos masivos de migrantes de Venezuela hacia Colombia. Así permanece hoy el eje fronterizo custodiado por el ejército colombiano. Los puentes internacionales, vías adyacentes y las trochas están militarizadas. Nosotros hemos tenido un grupo bien generoso. Tenemos más de 900 hombres orgánicos de nuestro grupo de caballería y esos hombres están todos al servicio de esta misión. Las autoridades de la salud también están en alerta máxima para cualquier eventualidad. Hemos establecido decretar la alerta amarilla de manera preventiva.
Esto pensando en la posibilidad de aumento significativo de población migrante pendular. El gobierno venezolano ordenó el cierre de su frontera a partir de las 6 de la mañana de este viernes, mientras que Colombia no tomó ninguna restricción para el paso de venezolanos a nuestro país. La Fiscalía General archivó la denuncia por un presunto entrampamiento en el proceso de extradición del ahora fallecido líder de las FARC, alias Jesús Santrich. Por falta de pruebas, la Fiscalía ordenó archivar la investigación que pidió abrir la Jurisdicción Especial para la Paz por presunto ocultamiento de pruebas, obstrucción a la justicia y fraude a resolución judicial contra 2 funcionarios de la Fiscalía en relación con el supuesto entrampamiento en el proceso de extradición al ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Se comprobó que los funcionarios cumplieron con todos los trámites establecidos en la ley para decretar la captura y posterior extradición que fue avalada por la justicia en el 2018. Santrich, quien ya había firmado un acuerdo de paz, había sido acusado de negociar cargamentos de droga hacia Estados Unidos. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, le pidió al gobierno depurar su agenda legislativa y anunció que en los primeros días de legislatura se dará prioridad a los proyectos de autoría de los congresistas. El presidente de la Cámara habló sobre lo que se avecina en la legislatura y la agenda del gobierno que plantea varias reformas. Salamanca le pidió al Ejecutivo depurar los proyectos para lograr la aprobación de la mayoría de las iniciativas. Yo le pediría al ministro Cristo que priorice las iniciativas que se van a discutir y que le demos una organización para que los ministros se comprometan también a facilitar el trámite. Salamanca anunció que se tramitarán inicialmente los proyectos impulsados por los congresistas y posteriormente los del gobierno nacional. Encontramos más de 100 proyectos de iniciativa de congresistas que nos obligan a poder iniciar el ejercicio legislativo con estos trámites que son tan importantes y que también tienen mucho que aportarle al país. La Cámara inició formalmente con su funcionamiento y ya se eligieron los presidentes de las comisiones constitucionales. Los sindicatos del Ministerio de Trabajo mantienen la huelga luego de incumplimientos por parte de esa cartera. La parálisis laboral completa 50 días. Casi 2 meses se cumplen de la huelga de los sindicatos del Ministerio de Trabajo. Aunque se reactivó la mesa de diálogos, trabajadores y ministerio no han llegado a acuerdos. A través de la Iglesia, los sindicatos enviaron una propuesta a la ministra de Trabajo. Son puntos económicos como la bonificación, que ya estaba lista el decreto, pero sin razón de la noche a la mañana desaparece, como la bonificación para los inspectores municipales, los que más mal ganan en Colombia, como el teletrabajo para los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esas propuestas se las vamos a hacer llegar a la señora ministra y esperamos una respuesta de ellas, en cumplimiento de esos acuerdos ya suscritos el año pasado. El Ministerio de Trabajo aseguró que el pago por los días no laborados se realizó solo a los que firmaron el compromiso de compensación. Son más de 1.000 los empleados en huelga. Noticentro 1, CMI. Y durante la Convención de Mujeres Afroamericanas en Indianápolis, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que el presidente Joe Biden es un hombre con una visión audaz. Entre tanto, un asesor de campaña de Donald Trump denunció a Harris por utilizar dinero de la campaña de Biden. En un esfuerzo por involucrar a las votantes afroamericanas en la campaña, la vicepresidenta Kamala Harris participó en un evento de la hermandad Zeta Pi Beta, donde dio un discurso y elogió al presidente Joe Biden. Joe Biden is a leader with bold vision. He cares about the future. He thinks about the future. He has extraordinary determination and profound compassion for the people of our country. And I say that because I know that we are all deeply, deeply grateful for his service to our nation. Harris también habló de la necesidad de que un demócrata continúe liderando el país. And now, in this moment, our nation needs your leadership once again. In this moment, I believe we face a choice between 2 different visions for our nation. One focused on the future, the other focused on the past. And with your support, I am fighting for our nation's future.
Por otra parte, el asesor de la campaña del expresidente Donald Trump presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral contra la vicepresidenta por tomar indebidamente $91,5 millones, fondos de la campaña del presidente Joe Biden tras su renuncia. Noticentro 1, CMI. La Superintendencia de Salud abrió un proceso sancionatorio contra la FIDU Previsora por las fallas registradas en la aplicación del nuevo sistema de salud para los docentes. En solo 15 días de funcionamiento del nuevo sistema de salud de los docentes se presentaron más de 3.000 quejas. El 80% de ellas no se atendieron, asegura la Superintendencia de Salud. No se solucionaron de fondo los más de 2.300 PQRs que se habían impuesto a la fecha y donde presuntamente se estarían poniendo barreras administrativas para poblaciones históricamente vulneradas como son niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. De comprobarse este actuar negligente por parte de la FIDU Previsora, estaría enfrentándose a una multa de hasta 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Algunas sanciones pueden ser revocatoria de la autorización de funcionamiento y cierre temporal o definitivo de varios servicios. El presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad de París, en Francia, donde acompañará a los atletas colombianos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. El presidente Petro sostendrá una agenda en torno a la cita olímpica en la capital francesa. Este jueves liderará la apertura de la Casa Colombia, sede del Comité Olímpico Colombiano y vitrina turística en el país. Asimismo, participará del foro Deporte para el Desarrollo en compañía de Laura Sarabia y la ministra del Deporte. Y finalmente, el viernes el presidente Petro participará de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos junto a otros jefes de Estado y asistirá a un cóctel ofrecido por el presidente francés Emmanuel Macron. Según la presidencia, la visita del jefe de Estado a París evidencia el compromiso del gobierno nacional con el deporte en Colombia. Se tiene previsto que el presidente regrese al país el día domingo. El senador Miguel Uribe, autor del proyecto que resucitaba los días sin IVA, rechazó la objeción al mismo anunciada por el presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, el presidente Petro respondió a los cuestionamientos de su decisión de no sancionar este proyecto de ley. Es simple, si usted no cobra IVA por los productos importados, usted acaba con la producción nacional, destruye el trabajo nacional sin ninguna contraprestación. Desde la Cámara de Representantes aseguran que el proyecto no tiene un impacto fiscal. Quisiera que el presidente de la República no vio las colas de colombianos buscando comprar sus electrodomésticos. Para el autor y ponente del proyecto ante el Senado, la decisión del presidente es simplemente política. Una gran noticia para los colombianos y por asuntos políticos, por capricho e ideología, Gustavo Petro objeta la ley. Definitivamente a Gustavo Petro no le interesa el bienestar de los colombianos. Desde el Congreso de la República se anunció que estudiarán las objeciones para enviar nuevamente el proyecto a sanción presidencial. La Corte Suprema de Justicia eximió de toda responsabilidad al Club El Nogal por el atentado perpetrado por la entonces guerrilla FARC en el 2003. La Corte Suprema de Justicia determinó que el atentado perpetrado por las FARC al Club El Nogal en 2003 era un hecho imprevisible y que no se le puede atribuir responsabilidad al club. Al país y a la sociedad le tiene que quedar claro que el Club El Nogal fue víctima de un atentado, como muchas otras personas que así lo fueron, entre socios, empleados, visitantes y amigos de esta institución. En el atentado murieron 36 personas y 200 más resultaron heridas. Ojalá seguramente puedan tener un resarcimiento por parte de los realmente culpables de ese atentado y de alguna manera del Estado colombiano. Un grupo de víctimas había demandado al club buscando una indemnización económica por los hechos. El caso pasó por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, que falló en contra del club, pero en revisión de la Corte esa condena se cayó. Noticentro 1, CMI. El hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Esguerra, aseguró que si su padre pierde las elecciones presidenciales este 28 de julio, él y sus seguidores entregarán el poder y serán oposición. Las declaraciones las dio en una entrevista al diario El País de España, en la que, no obstante, aseguró que el oficialismo está convencido de que ganará la votación de este domingo. Noticentro 1, CMI. En otras noticias, un estudio de la Asociación Nacional de Internos y Residentes de Medicina revela que el 70% de los residentes del país son víctimas de maltrato o de acoso.
En el estudio de la Asociación de Residentes se identifican dos principales violencias contra ellos, la psicológica en un 79.8% y la física en un 14.7%. Generan algunas consecuencias a nivel psicológico, a nivel físico. Algunos de los testimonios hablan, por ejemplo, de unas personas que sufrieron tanto maltrato psicológico que llegaron a tener problemas de tiroides, pérdida de peso de 10, 15 kilos, caída de cabello, pues trastornos mixtos de ansiedad, depresión. El maltrato físico, digamos que es como el más visible o el que más en cierta forma escandaliza porque este ya no es oculto. El Ministerio de Salud sostendrá una reunión con la asociación para revisar posibles soluciones. La idea es establecer una ruta de maltrato, que lo ideal es que esto acobije a todos los trabajadores en salud. Estamos exigiendo que haya un organismo veedor tanto para las universidades como para los hospitales, porque algunas veces el maltrato no lo generan los docentes, sino que también lo generan los médicos asistenciales. El 70% de los residentes son víctimas de maltrato o acoso. La Contraloría General alertó sobre una inminente pérdida de recursos públicos en el sistema carcelario e inició una vigilancia especial en las cárceles. La Contraloría inició un proceso de fiscalización al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC y al IMPEC, en el que visitarán varias cárceles del país, empezando por el Buen Pastor en Bogotá, para verificar las condiciones y servicios que se prestan. 1. La alimentación en estos centros de reclusión. 2. Las condiciones y servicios de salud. 3. Actividades de resocialización que fueron comentados y solicitados por varias personas privadas de la libertad. Y 4. Las condiciones de infraestructura y de operación logística del centro. Según la Contraloría, hay 125 cárceles con 102.877 personas recluidas. El presupuesto asignado a la USPEC y al IMPEC para el 2023 fue de 3 billones de pesos y para el 2024 asciende a la suma de 3,8 billones destinados al funcionamiento e inversión de esos establecimientos. Sin embargo, la Contraloría dice que podría haber una pérdida de recursos públicos en el sistema carcelario y afectación a derechos de personas privadas de la libertad. Después de más de 6 horas de reunión, los taxistas y la alcaldía de Bogotá llegaron a un acuerdo para levantar definitivamente el paro en el que se encontraba el gremio y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad. El punto más importante y en el que más tardaron en concertar las partes fue la manera en la que el distrito garantizará a los taxistas que va a redoblar las acciones en contra de la prestación de servicio público en carros particulares y motos. Ellos tendrán que intensificar los operativos y sancionarlos con la norma tal cual como lo dice la ley 336. Además de este acuerdo, quieren insistir en una reunión con representantes del gobierno nacional para buscar soluciones más profundas. Estamos trabajando para que se cumpla la ley, porque es que la ley existe, lo que pasa es que no se está cumpliendo. Por su parte, el distrito aseguró que los trabajos acordados continuarán si las condiciones lo permiten. Las mesas de trabajo se mantendrán, siempre y cuando no se adelanten vías de hecho que afecten la movilidad y el orden público de la ciudad. Por lo pronto, el gremio se compromete a no realizar más bloqueos en la ciudad. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló un aumento en el déficit de gas natural para los años 2025 y 2026. De acuerdo con el directivo, el déficit de gas a partir de los próximos años será mayor al estimado inicialmente. Según explicó, la demanda crece por encima de la oferta y los niveles de contratación están al límite para cubrir las necesidades del país. La advertencia va en línea con las preocupaciones de Naturgas y otros gremios como la Asociación del Petróleo y la Bolsa Mercantil de Colombia. Precisamente la reducción en la producción para 2024 es de 7,3%, en 2025 11,6% y en 2026 un 9,3%. Ese déficit se aumenta a unos 120 gigavatios día de gas para el año entrante y a casi 300 para el año 2026. Estos son los balances del déficit, asumiendo un escenario de crecimiento medio, como lo tiene la demanda de gas. El presidente de Ecopetrol sostuvo que se necesita de una normativa para poder adelantar contrataciones que garanticen el combustible desde el segundo semestre de 2025. Estamos en una limitante de 46 gigavatios día de posibilidad de ofertar en contratos al mercado, pero justamente va a salir muy pronto un decreto flexibilizando esa regulación y permitiéndole a Ecopetrol poder hacer una oferta de contratos de gas muy pronto. El pronunciamiento fue hecho durante la conmemoración de los 30 años de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Noticentro 1, CMI. Y el mandatario Nicolás Maduro aseguró que sus amenazas de un baño de sangre en Venezuela son una reflexión
e instó a tomar manzanilla para los nervios. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado dijo que las amenazas ya no asustan a nadie. Luego de que el presidente de Brasil comunicara que sintió susto por las amenazas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que si pierde las elecciones el 28 de julio habrá un baño de sangre, Maduro dijo que solo es una reflexión e instó a tomar agua de manzanilla para los nervios. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado dijo que las amenazas ya no asustan a nadie. Que haya una guerra tiene que haber enemigos. Aquí no hay enemigos. Nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación. Y esas amenazas que yo no sé quién cree que van a asustar, ya no asustan a nadie. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que si Maduro pierde las elecciones de Venezuela, debe aceptar el resultado. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde, punto, se terminó. Ante estas declaraciones, Maduro le retiró la invitación como veedor electoral. Noticentro 1, CMI. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, afirmó que se agilizará el plan de acción de abastecimiento de gas natural. A la advertencia de Ecopetrol y gremios del sector, el gobierno respondió a través del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, al señalar que desde mayo ya se viene trabajando en un plan de acción de abastecimiento del gas natural. Se agilizan frentes estratégicos en regulación y comercialización. Que se pueda comerciar el gas que necesitamos para este periodo que se avecina y que podamos también garantizar las inversiones en infraestructura que producto de la regulación muchas de las empresas tienen que hacer. El funcionario dijo que se habilitarán contratos para tener más gas natural en el mercado y garantizar la demanda nacional. En el interior estamos trabajando en Piedemonte y en el Caribe las dos alternativas, tanto el gas offshore como las medidas que podemos tomar para el Magdalena Medio. El plan de acción del gobierno tiene 13 puntos, el cual busca agilizar los proyectos de gas, recordando que los contingentes que es el gas que no ha sido extraído creció 29% en 2023. Desde el Consejo de Bogotá se denunció que la alcaldía de la capital ha otorgado millonarios contratos a líderes de la comunidad indígena Merá que acampan desde hace meses en la ciudad. Esta sería una de las razones por las que algunos no quieren retornar a sus lugares de origen. En la plataforma del SECOP se tiene registro de 27 contratos por diferentes cuantías que suman más de 276 millones de pesos, que han sido desembolsados en los primeros 6 meses del año, pero que la mayoría caducan a finales del 2024, es decir, que el total entregado podría ser superior a los 560 millones de pesos. Lo grave es que estos líderes exponen a los niños en Vera a todo tipo de vulneraciones, los tienen desamparados, abandonados, incluso muchos de ellos violentados, y no permiten que las autoridades los atiendan o no permiten que los niños asistan a los colegios hasta que ellos no sean beneficiados con esos contratos. Desde la alcaldía aseguran que lo que buscan es poder atender integralmente a la población mientras estén en Bogotá. Buena parte de la población en Vera, en la ciudad, no habla español, motivo por el cual miembros de su comunidad sirven como intérpretes, permitiendo que la institucionalidad se acerque, dialogue y preste servicios efectivos. El distrito insiste que ya se tiene acuerdo para el retorno de más de 1.600 indígenas en las próximas semanas. Y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, expresó su preocupación por el desabastecimiento de gas en el país. El dirigente pidió al gobierno poner en marcha de manera urgente un plan de transición que garantice la prestación del servicio. Andesco es el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Tiene una preocupación: la transición energética. Se lo dijimos con claridad, la reactivación económica en Colombia tiene un punto fundamental: la energía y el gas. Si no hay energía y no hay gas, no hay empresas que puedan funcionar. Y tienen una preocupación mayor: el posible desabastecimiento de gas en el país.
El gas, nosotros no tenemos problema que venga el gas importado, pero también queremos que sepan otra cosa, el gas de Venezuela, si pudiéramos traerlo desde hoy, nos demoríamos un año para poder traer la primera molécula de gas, así que no es verdad, por eso es importante hacer tiempos y movimientos para que la técnica sea la que nos ayude, porque aquí hablamos y los discursos son fáciles de decir, pero otra cosa es volver realidad esos discursos. Para exponer estas inquietudes, el presidente Andesco se reunió hoy con alcaldes de ciudades intermedias. El sistema de zonas de parqueo pago en Bogotá registra pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos. La alcaldía asegura que las ganancias se empezarán a ver en el año 2026. La terminal de transportes de Bogotá actualizó la cifra de recaudo en 2 años y medio de operación de las zonas de parqueo pago. Hasta la fecha se han recaudado cerca de 25.000 millones, los cuales se han destinado para atender los costos y gastos generados en la estructuración, implementación, operación y administración del mismo. Sin embargo, desde el Consejo aseguran que para la instalación y puesta en marcha del proyecto se han invertido más de 32.000 millones de pesos. No es una inversión y no pueden tener previsto una pérdida más de un año. Ya llevamos un poco más de un año de implementación de este sistema de parqueo en vía en la ciudad de Bogotá y no pueden tener como excusa que al año 2026 va a generar ingresos, lo que quiere decir que entonces 2024 y 2025 va a continuar dando pérdidas. En debate de control político que se llevará a cabo en las próximas semanas, se solicitará a la administración cambiar el modelo a parquímetros electrónicos para que pueda haber recaudo las 24 horas del día. Noticentro 1, CMI. España registra la segunda ola de calor de esta temporada con temperaturas máximas de 45 grados Celsius y mínimas por encima de los 28 grados. En España tan solo han pasado 5 días desde el final de la primera ola de calor del verano y según advierten los meteorólogos ya está desarrollándose la segunda con la elevada probabilidad que se alcancen temperaturas extremas este fin de semana. Durante estos días se esperan máximas que localmente podrían ser superiores a los 45 grados Celsius y mínimas que no bajarán de los 28 grados. El Ministerio de Sanidad, por su parte, también ha encendido las alertas amarillas, naranjas y rojas en prácticamente todo el territorio español y ha pedido a la población extremar las medidas de prevención ante el calor. Las autoridades anunciaron que hoy se presenció el día más álgido de este episodio, cuando se registraron temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius en el centro del país. Noticentro 1, CMI. La Asociación de Empresas Generadoras de Energía alertó sobre la suspensión de billonarias inversiones en el sector eléctrico. El gremio de las generadoras de energía alertó sobre las inversiones estratégicas que no se han podido ejecutar en este sector eléctrico y de gas debido a la falta de nombramientos de los comisionados de la CREG, el organismo que regula el sector. Eso obviamente lo que hace es que retrasa inversiones. El estimado que nosotros hemos dado, digamos, de ese retraso es más o menos de unos 3 billones de pesos de los diferentes subsectores que pueden estar paradas precisamente por ese trancón o por esa indecisión regulatoria. La parálisis en muchas de las inversiones termina teniendo efectos negativos en la propia prestación de los servicios. Al final del día, el gran perjudicado de esto es el usuario final, porque todas esas inversiones lo que buscan es o aumentar, digamos, disponibilidad del combustible como gas o disponibilidad de la energía eléctrica o mejorar calidad. El presidente de ANDEC asegura que las decisiones de la Comisión Reguladora son claves también para sostener el mantenimiento de las redes eléctricas. La directora de Gestión de Impuestos, Cecilia Rico, proyectó un crecimiento del 31% en el recaudo del impuesto de renta a personas naturales. Este miércoles se adelantó la segunda jornada de información para lo que será la declaración de renta de personas naturales. Allí la DIAN espera recuperar el recaudo tributario que se ha disminuido en el primer semestre del año. Se estima por este impuesto un crecimiento del 31,5% al pasar de 19 billones de pesos en 2023 a 25 billones en 2024. Este monte sin incluir las retenciones a la fuente. Estamos esperando que el recaudo de las personas naturales se incremente. A las personas naturales no se les subió la retención el año anterior, entonces esperaríamos, muy seguramente la mayoría va a tener saldo a pagar. Para este año se espera que 6 millones de colombianos declaren renta. A la fecha ya 72.000 contribuyentes adelantaron su declaración. Cabe recordar que la declaración de renta que inicia desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre será por vía electrónica.
Noticentro 1, CMI. A pesar de las dificultades económicas y del bajo crecimiento del país, el número de nuevas sociedades creadas este año va en aumento. Esto según la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, informó que mientras en el primer semestre del año 2023 se conformaron 42.378 sociedades, en el mismo periodo de este año la cifra subió a 45.388, un 7% más. Las empresas que se formalizan son empresas que tienen una mayor vocación de crecimiento que aquellas que son informales o tienen una condición más precaria. En total, este año se han creado 174.000 empresas de todos los tamaños, 32% sociedades y 68% personas naturales. El tejido empresarial del país es de un 90% microempresas y pequeñas empresas. Esto hay que protegerlo muchísimo, por eso estamos empeñados en lograr que las empresas puedan crecer, las empresas puedan perdurar en el tiempo. La Federación de Lonjas de Propiedad Raíz reveló los resultados de un estudio según el cual la mayoría de las familias colombianas prefiere vivir en conjuntos cerrados para minimizar los riesgos por seguridad. Los datos más recientes suministrados por el gremio inmobiliario revelan que cada vez más familias prefieren los conjuntos residenciales a las viviendas individuales. La seguridad es un factor determinante. Por lo general cuentan con un esquema de seguridad, un vigilante que pueda brindarle seguridad a las personas que viven en las propiedades. Fede Lonjas también reveló que en el país ya hay más gente viviendo en arriendo que en vivienda propia. Colombia dejó de ser un país de propietarios, ahora somos un país de arrendatarios porque el 40,3% de los hogares viven en una vivienda en alquiler. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de hogares que prefieren o viven en alquiler. Frente a un 39% de hogares que viven en vivienda propia. Se espera que las rebajas de intereses en los bancos impulsen en este segundo semestre la compra de vivienda usada. Noticentro 1, CMI. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, renunció a su escaño. Esta renuncia se hará efectiva el 20 de agosto. Hace una semana, Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos, entre ellos soborno, extorsión, fraude electrónico, obstrucción a la justicia y actuación como agente extranjero por su papel en una trama de sobornos. Noticentro 1, CMI. La más reciente encuesta de Fedesarrollo reveló una caída en la confianza empresarial. El pesimismo de los empresarios los lleva a abstenerse de ampliar nóminas. El director de Fedesarrollo informó que el índice de confianza comercial, que mide el nivel de optimismo o pesimismo de los empresarios, va en franco deterioro al pasar de 17,8% en junio del 2023 a 8,6% este año. Es el peor dato desde junio del 2020, es decir, no teníamos cifras tan bajas de confianza comercial desde la pandemia, que hay más pesimismo frente a las condiciones económicas de la industria que aquellos que dicen que son optimistas en ese giro de negocios. ¿A qué se puede atribuir esa desconfianza de los empresarios en la economía? Cuando se abre el crecimiento económico, los sectores de comercio e industria continúan en terreno negativo y naturalmente eso se refleja en estas encuestas de percepción en donde los empresarios dicen pues no estamos en un buen momento actualmente. En el sector industrial las cifras son negativas. Se pasó de una confianza del menos 2,2% a menos 3,1% en junio. Noticentro 1, CMI. Grave accidente aéreo en Nepal. Las autoridades reportaron al menos 18 personas muertas y solo un sobreviviente cuando un pequeño avión de pasajeros perteneciente a Sauria Airlines se estrelló y se incendió mientras despegaba de la capital, Katmandú. El avión, que transportaba a 2 miembros de la tripulación y 17 técnicos, se dirigía a un mantenimiento regular en un nuevo aeropuerto del país. Noticentro 1, CMI. Más de 500,000 de familias estarían afectadas por la crisis en el sector lechero. El gobierno anunció medidas para reactivar ese sector. Los empresarios del sector lechero se reunieron con los congresistas de Boyacá y funcionarios del Ministerio de Agricultura para hablar sobre la crisis del sector. Cerca de 500.000 familias ganaderas hoy están sufriendo una reducción cercana entre el 40 y el 50% del precio que se les estaba pagando anteriormente. Es una
crisis que está motivada debido al aumento en las importaciones, al aumento de la producción nacional. Tras la reunión, se preparan medidas para el sector. El gobierno ha tomado unas medidas importantes que van a tener un efecto importante en el mediano plazo. Tiene que ver con las ventas públicas, y es que el Estado es uno de los grandes jugadores en el sector lácteo, a través del PAE, a través del ICBF, a través del IMPEC, y se busca que se esté logrando que estas entidades compren el producto nacional. La importación de leche sería una de las principales causas de la crisis, según dicen los asistentes de la reunión. Noticentro 1, CMI. En China empezó a funcionar un nuevo sistema de reabastecimiento de combustible. Usa una aplicación móvil y un robot. En el centro de China se puso en funcionamiento un robot de reabastecimiento de combustible. Se trata de una máquina autónoma que puede completar todo el proceso de tanqueada de combustible en solo 2 minutos. Una vez que el propietario del vehículo pide una cita a través de una aplicación, el conductor estaciona el vehículo en la zona designada. El robot de repostaje localizará el tapón del tanque de combustible a través de una tecnología de reconocimiento visual y completará de forma autónoma una serie de operaciones como abrir el tapón, tanquear y cerrar el tapón. Los robots de reabastecimiento pueden funcionar las 24 horas del día y son compatibles con más de 500 modelos de vehículos. Noticentro 1, CMI.